Muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenido a la clase de estudios sociales. La segunda unidad se llama Recorrido por la historia. El tema a tratar el día de hoy es el número 1, la cartografía como ciencia y soporte al mundo. Tenemos dos subtemas, que es la terminología y que es la cartografía. Vamos a ver la terminología, que significa que viene de los vocablos griegos, que significa cartes, que significa mapa, y graphin, que significa escribir. En sí, la cartografía dice que nosotros utilizamos o es una ciencia que ayuda a trazar cartas geográficas y para recopilar datos de, se puede decir, datos de determinado lugar, tanto en específico como en general específico, de un determinado lugar pequeño y en general de todo el mundo. En esto de aquí tenemos la representación de manera lineal, gráfica y escala reducida. La escala reducida nosotros podemos encontrar eh, en nuestros cuadernos o en alguna lámina que nosotros manden a consultar. ¿Sí? Entonces, el cartógrafo, aquí lo dice, que se encarga de estudiar y elaborar diferentes tipos de mapa y con diferentes objetivos distintos. ¿Sí? En esta ocasión nosotros podemos darlo como ejemplo de este mapa, que fueron los primeros mapas en realizarlo solo a simple vista. ¿Sí? Como antes no se contaba con satélites, entonces este es un mapa de hace mucho tiempo, ¿sí? Mapa mundi que se llama. Otra cosa muy interesante aquí nos dice que sabías que todas las civilizaciones de la antigüedad desarrollaron sistemas de ubicaciones. De esto surge la cartografía. Nosotros sabemos muchos ejemplos de la antigua sociedad que se desarrollaban sistemas de ubicaciones, ¿sí? Para poderse contactar. Listo, vamos a vernos la siguiente diapositiva que nos dice. Bueno, la siguiente diapositiva nos dice lo siguiente. La cartografía. Sí, la cartografía se divide en dos tipos, ¿no? La general, como le estaba diciendo a un inicio, y la temática, que es en específico. Un ejemplo muy claro en lo general significa que nosotros vamos a hablar en general, o sea, todo, como mapas mundis, como mapas del Ecuador, como mapa de Venezuela, mapa de Perú, mapa de España, Portugal, Francia, eh, República Dominicana, Rusia, en infinidad. Eso en sí es un mapa general o la cartografía en general, como nos dice aquí. Representa datos relacionados con los territorios dirigidos al público en general. Aquí nosotros podemos observar un mapa, ¿sí? Un ejemplo del mapa mundi. Aquí están todos los países, sus diferentes continentes. Acá nosotros tenemos la cartografía temática, que es algo en específico, que refiere o va dirigido a los intereses especiales. Ejemplo, nosotros tenemos aquí un mapa, no se puede distinguir bien, pero podemos ponerlo como ejemplo un mapa de Quito, ¿sí? Un mapa del cantón Quito y vamos a ver sus direcciones norte, sur, centro y las zonas periféricas, ¿no? Eso es mapas de general. También podemos notarlo como los barrios, ¿verdad? Los barrios en general, que lo podemos hacer. Listo, aquí dice ejemplos, los mapas topógrafos que muestran las evaluaciones de terrenos y topografías. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí nos dicen las características esenciales que los tienen los topógrafos y la cartografía. Dice que es la ciencia para elaborar herramientas de gran utilidad y pueden de esos mismos tener un ejercicio artístico debido a la gran destreza que posee esta persona. Sí, la persona debe tener bastantes, en sí su don de dibujar, en sí, por eso nos dice aquí eh, don artístico, ¿sí? O debe saber en sí una gran destreza con sus manos, intelectualmente y sobre todo artístico, ¿sí? Para que él observe y comience a plasmar sus ideas en algún mapa. Gracias a la ciencia nosotros tenemos que ha llegado a grandes descubrimientos como a representar el mundo tal cual es, ¿sí? Anteriormente y ahora por medio de las cartas geográficas y en planos, y de igual manera en globos terráqueos, ¿verdad? Y nos dice, ¿cuál fue el primer creador del mapa de Quito? Fue Pedro Vicente Maldonado. Y nosotros sabemos que uh, por, eh, se puede decir que en nombre de él tenemos una vía dentro de la ciudad de Quito, tenemos una vía que nos une norte, norte, centro, sur,
y la Panamericana, ¿sí? Para poder distinguirlos una calle, ¿sí? Que se llama Avenida Pedro Vicente Maldonado. Gracias a este señor, nosotros tenemos el primer mapa elaborado, ¿sí? Los profesionales dedicados a este, ¿sí? Los profesionales no solo tienen que saber este tipo de destreza o lo artístico, sino que también aquí hay muchas cosas, ¿no? La geometría, ¿sí? Que es base, ¿sí? Base de poder medir distancia, altura, todo eso, ¿sí? Y la estadística es obviamente la matemática, ¿sí? La matemática que nosotros podemos calcular el diámetro, medidas, altura, como le estaba diciendo, y la geografía es obviamente que es espacio, tiempo, todo eso de ahí debe obviamente saber un profesional dedicado a esta elaboración de mapas. Entonces, nosotros tenemos la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos las herramientas claras de la anterior, hace mucho tiempo y ahora en la actualidad. ¿Sí? Aquí nosotros nos dice que las herramientas en épocas pasadas o siglos pasados tenemos el telescopio. Bueno, nosotros todavía tenemos el telescopio en la mano, ¿no es cierto? Tenemos en diferentes sitios, ¿verdad? Como en los miradores y en otros. El cuadrante y la ballestina. El cuadrante es obviamente para poder medir zonas, ¿sí? Y la ballesta para poder medir el espacio en sí. Las herramientas actuales que nosotros tenemos es el GPS, que todo celular inteligente lo posee, para podernos ir de un lugar a otro. Podemos coger en diferentes aplicaciones, en este caso podemos darles ejemplo de Uber, Cabify y en sí muchas aplicaciones más, para podernos trasladar de un lugar a otro. Este sistema de posición global, que son las palabras GPS, es la ayuda de los satélites de telecomunicaciones que ayudan a medir distancia y lugares, ¿sí? Este de aquí es actualmente. El telescopio es son del tamaño de los edificios, la mayor parte de personas o de empresas, o se puede decir en global, quienes tienen, son los gobiernos para poder eh, estar eh, en constante tacto con, se puede decir, con el universo. Sí, porque estos pueden llegar a ver lo imaginable, ¿sí? Del espacio exterior. ¿Sí? Entonces, esto de aquí son las herramientas las cuales nosotros podemos observar dentro de la cartografía. Por último, nosotros tenemos la cartografía, es importante, aporte para el mundo y la ciencia. ¿El por qué? Porque ¿sí? Nos brinda información y sobre todo es de gran utilidad, ya que en las ciencias sociales es muy importante para el desarrollo de nuestra vida. Aquí tenemos 5 características, ¿sí? Representar el mundo de épocas antiguas y hasta la actualidad, como lo estábamos viendo al inicio, posibilidad para estudiar las regiones territoriales, así como las evoluciones, cómo ir evolucionando las eras, ¿sí? Las eras como era antes un solo continente, luego de eso fue la era Pangaea, la destrucción de los continentes, la formación, perdón, de los continentes, pone posesión de información necesaria para los viajeros, emprendedores o para el estudio del conocimiento de nuestro planeta. Cabe recalcar que los viajeros saben usar mucho los mapas para poder ubicarse, ¿sí? En un determinado lugar. Y permite manejar un lenguaje común, que esto quiere decir que nosotros podemos hablar el mismo idioma, ¿verdad? Obviamente debe estar un mapa de Ecuador, en este caso, de Ecuador y con su idioma específico y traducido en los demás idiomas. Colaboración de equipos multidisciplinarios permiten optimizar el trabajo que llevan a cabo. Estas son las herramientas. Como les dije, un ejemplo, que los profesionales, aparte de conocer o ser grandes artistas, deben conocer la estadística, la geometría y la geografía. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, señores estudiantes.